Qué gusto que nos puedan acompañar en Central Noticias. Vamos a conversar con Agustín Laje, a quien pues obviamente saludamos. ¿Qué tal, Douglas? ¿Todo Bueno, bien? bien, ¿Cómo te va? bien. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos. Agustín, a ver, ¿estás acostumbrado a estas alturas que te digan de todo? ¿Estás, Mira, yo hago estas cosas hace 20 años, con lo cual, o casi 20 años, con lo cual cada insulto, cada adjetivo peyorativo que recibo es una medalla. Yo me voy a preocupar el día en que no me insulten. Eso es como decir, cuando estabas en el colegio y entonces en ese ataque al adoctrinamiento decías, Sí. ¿lo sentís igual o ha variado muchísimo? Y a ver, la práctica del debate yo la adquirí en el colegio porque ahí acostumbraba a debatir con los profesores. Yo fui a un colegio muy, muy izquierdista y lo que nunca pensé es que eso se convirtiera en un modo de vida para mí. Yo, sin embargo, diferenciaría lo que son los agravios públicos en una red social, por ejemplo, de lo que es la realidad de la vida. O sea, yo salgo a tomar un avión y la gente me saluda, me pide una fotografía. Hasta quienes te critican. Es que, ¿O no necesariamente? Mira, ¿Nunca te ha pasado? No, nunca me ha pasado de ningún ataque de manera espontánea. Ya. O por ejemplo, voy a un restaurante, pido la cuenta y resulta que ya otro comensal pagó por mí. Y esto, pero me pasa muy a menudo. O por ejemplo, me tomo un taxi y resulta que quien maneja el taxi es seguidor mío y vamos conversando durante todo el camino sobre temas políticos. Entonces la vida real es una cosa y después lo otro es la dimensión organizada de una izquierda que, digamos que planifica un ataque. Por ejemplo, en Costa Rica me ha sucedido en dos universidades, tanto en la Públicas. UNA, sí, en la UNA y en la UCR, que he tenido ataques que han sido organizados, pero yo te puedo apostar que esa misma gente que se organiza para ir a atacarte en masa, porque son hombres masa, además, es gente que está masificada, esa misma gente capaz se sube a un avión a mi lado y no se anima a decir absolutamente nada, o se sienta en un café cerca de mi mesa y no se anima a decir absolutamente nada. Son personas cuya psicología es la del rebaño y por eso piensan lo que piensan, porque psicológicamente están disminuidos. Costa Rica es particular, yo no sé cuánto contacto has tenido, obviamente has ido varias veces. Uno no podría decir en Costa Rica, defíname cómo es un conservador o cómo es una persona de izquierda. ¿Cómo definimos un conservador realmente? Bueno, yo diría, por empezar, una cosa es el conservadurismo y otra cosa es la derecha. La derecha es un término más amplio en el cual caben otras doctrinas políticas, como por ejemplo el libertarismo, el patriotismo. Bueno, el conservadurismo puntualmente yo lo podría definir como un sentimiento natural que está en mayor o en menor medida en todos los seres humanos, tendientes a conservar lo que es propio y lo que se considera bueno. Ahora, frente a un ataque por parte de organizaciones políticas al modo de vida de una persona, ese sentimiento puede trastocarse en energía política. Cuando se trastoca en energía política se hace consciente la necesidad de conservar cosas. ¿Cómo qué? Conservar los valores de una patria, conservar instituciones, conservar la familia, conservar la vida, conservar la libertad. A los conservadores les importan habitualmente ese tipo de cosas. La propiedad privada, que la propiedad privada es algo que se conserva frente a los ataques de los repartidores de bienes ajenos. Les importa a los conservadores la institución familiar de verdad, que es la única que es capaz de reproducir vida. Nos han hecho creer que cualquier tipo de afecto hoy constituye familia. El problema con todas las familias diversas es que si las lanzamos a una isla desierta, lo Robinson Crusoe, por más que sean 50 millones de familias diversas, esa gente no va a formar ninguna sociedad porque al cabo de algunas décadas ya no va a quedar nadie en esa isla desierta. Por lo tanto, el conservador, ¿qué es lo que defiende? La familia que es capaz de conservar a una nación, que es la familia que reproduce vida, no cualquier tipo de rejunte. En tercer
tercer lugar, al conservador le importa conservar la vida. ¿Por qué? Bueno, porque la vida ha sido mancillada y atacada por ideologías extremistas de distintas maneras. Por ejemplo, los comunistas le quitaban la vida a las clases opositoras o a lo que ellos consideraban las clases enemigas. Los nacionalsocialistas le quitaban la vida a lo que ellos consideraban las razas inferiores. Claro, bueno, pero eso en un contexto específico de la historia. Claro. Y en este contexto tenemos gente que le quita la vida a otros seres humanos con criterios de edad, porque si tenés determinado tiempo de vida, pero no el suficiente como para valerte por ti mismo, pues entonces tenemos todo el derecho a quitarte tu vida. Entonces el conservador dice, no, oigan, eso es un crimen, el aborto es un crimen. Defendemos la vida, defendemos la propiedad, defendemos la familia y defendemos la libertad. La libertad que va de abajo hacia arriba. O sea, defendemos la comunidad, los contactos reales, los contactos de amistad, de compañerismo, las virtudes cívicas y sociales. Eso es lo que hace un conservador. El tema del discurso de odio, que te lo dicen mucho, Sí. ¿crees que realmente es un discurso de odio como tal o es un sabor que le han puesto como para generar esa polémica? Yo tiendo a dudar mucho de una expresión que pretende escrutar los sentimientos de otras personas. ¿Qué es un discurso de odio? El odio es un sentimiento. ¿Cómo escruto yo tu sentimiento? Sí, sí, sí. Yo no sé qué estás sintiendo ahora vos y vos no sabés qué siento yo. Quizás yo ahora estoy sintiendo o euforia o cansancio. O quizás yo ahora estoy sintiendo alegría o desagrado. O estoy sintiendo amor o estoy sintiendo odio. No lo sabés, no tenés cómo saberlo. Y aun si yo te lo dijera, tampoco nunca podrías confirmarlo porque el sentimiento, por definición, es interno. No se puede exteriorizar de una manera completamente certera. Entonces, que me digan, usted no puede decir tal o cual cosa porque eso depende de su sentimiento de odio, es un absurdo total. Es darle al poder la potestad, valga la redundancia, de determinar qué está sintiendo la ciudadanía. Lo único que yo podría admitir como algo que le llamen discurso de odio serían discursos que llamen a cometer delitos. Claro. Por ejemplo, si yo aquí uso este micrófono para decir a las 18 horas nos vamos a reunir en la esquina de no sé dónde para incendiar la casa del vecino Juan Pérez, bueno, a ver, ahí hay un límite a la libertad de expresión que va mucho más allá de si yo siento odio o no siento odio. Vamos rápido nada más con esto a ver qué me respondes. Sí. En una palabra me describís a estas figuras políticas. Javier Milei, que además son amigos, ¿no? 2016. Sí. Yo te diría esperanza. Es la esperanza de Argentina y de América. Andrés Manuel López Obrador. Narcotráfico. Claudia Sheinbaum. Comunista. Gustavo Petro. Asesino. Daniel Ortega. Asesino. Lula da Silva. Corrupto. Vladimir Putin. Autoritario. Nayib Bukele. Seguridad. Te voy a preguntar porque si no, entonces en el país me pueden decir algo. Rodrigo Chávez. Sé que no has tenido mucha relación con él. No. Te quedas pensándola. Bien pensante. Bien pensante. Hay algo que es una enfermedad ideológica que es el querer quedar bien con todo el mundo y jugar a la corrección política. A ver, Chávez tiene cosas interesantes, no es un personaje de izquierdas, pero tampoco es una persona de derechas. Es una persona que cuesta decir cuál es su idea y eso es típico de la corrección política. Y al final lo único que genera la tibieza es vómito. Es cierto, lo que genera la tibieza es vómito. Y ya el continente no está para tibieza. Entonces, Chávez, insisto, yo no tengo ninguna animosidad para con él. Dentro de la basura que hay en otros países, Chávez está bien, está bien. Pero Chávez el bueno, no Chávez el difunto, ¿no? Sí. Lo que ocurre es que ese tipo de político muchas veces terminan comprando las agendas culturales de sus enemigos, por miedo a lo que va a decir después la prensa.
Entonces, es lo que ha pasado con el macrismo en Argentina, es lo que ha pasado con el PAN en México, es lo que ha pasado con el piñerismo en Chile, es lo que ha pasado con el PP en España. Entonces es por la tibieza. Y claro, porque al final son derechas que defienden muy bien la propiedad privada y la libertad de mercado, y eso está muy bien, insisto, no, o sea, que no se me interprete mal, insisto, esas partes están muy bien, pero después cuando hablamos de ideología de género, Agenda 2030, agendas abortistas, no digo que Chávez haya pasado esas cosas, pero digo que es muy común de la centro derecha cobardada asumir esas decadencias culturales e incluso hacer las políticas públicas con tal de congraciarse con sus enemigos que jamás los van a votar. Eso pasó, por ejemplo, en mi país con Macri, que fue el primero en abrir la cuestión del aborto para congraciarse con los progres y para tratar de ocultar cuestiones económicas. Agustín, muchas gracias por el tiempo. No, gracias a vos. Y te esperamos por Costa Rica. Con mucho gusto, ojalá que pronto. Gracias.